Capítulo 1. El inicio del viaje. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Manuel, Luis, Clara, Sergio y Ana se reunieron en el punto de partida. Era una mañana fresca y despejada, perfecta para emprender la aventura que tanto habían planeado. Frente a ellos, la carretera se extendía como una promesa de libertad y descubrimiento, llamándolos a dejar atrás la rutina y a sumergirse en una travesía sin igual. Manuel, siempre líder, revisaba los mapas y el itinerario una vez más, aunque ya los conocía de memoria. Había pasado semanas planificando la ruta, marcando los puntos de descanso, las estaciones de servicio y los pueblos que podrían visitar. A él no le gustaba dejar cabos sueltos, y para una aventura como esta, sentía que la organización era clave. Pero, a diferencia de él, Luis no podía ocultar su emoción, y cada tanto lanzaba comentarios que solo aumentaban la expectativa del grupo. «Vamos, Manuel», dijo Luis con una sonrisa pícara, dándole una palmada en la espalda. «No necesitamos un mapa para encontrar la aventura. Solo necesitamos el viento en la cara y nuestras motos bajo nuestros pies». Manuel levantó la vista de los mapas y sonrió, aunque con una pizca de paciencia. Sabía que Luis era impulsivo y que disfrutaba cada segundo de la libertad de la carretera. Sin embargo, para Manuel, era esencial saber que estaban preparados. «Aventura sí, Luis. Pero prefiero saber hacia dónde vamos. No quiero que esta sea la última vez que nuestras madres nos vean», respondió Manuel, con una media sonrisa que reflejaba tanto humor como responsabilidad. Todos rieron ante el comentario, y hasta Clara, quien siempre era más reservada y seria, dejó escapar una pequeña sonrisa. Había algo especial en ese grupo, una conexión que iba más allá de las palabras. Cada uno tenía sus propias razones para estar ahí, pero todos compartían el mismo sueño de recorrer la carretera y vivir una experiencia inolvidable, una de esas que cambiarían sus vidas para siempre. Ana, con su cámara en mano, aprovechó el momento para capturar la primera de muchas fotos de la travesía. Se sentía emocionada por la posibilidad de documentar cada paso de esta aventura y de tener esos recuerdos no solo en su mente, sino también en imágenes. «Bien, entonces, ¿todos listos?», preguntó Manuel, mirando a sus amigos con determinación y una pizca de nerviosismo, aunque no lo demostrara. «Más que listos», respondió Sergio, ajustando su casco y asegurándose de que su moto estuviera en perfecto estado. Había pasado toda la noche anterior revisando cada detalle mecánico, asegurándose de que nada fallara en el camino. Para él, la moto era como una extensión de su ser, y saber que estaba en buen estado le daba tranquilidad. El grupo montó en sus motos y se preparó para salir. Manuel lideraba, como siempre, con Luis justo detrás, seguido de Clara, Sergio y finalmente Ana, quien se colocaba en la retaguardia para poder tomar fotos del grupo mientras avanzaban. Con el rugido de los motores llenando el aire, se adentraron en la carretera, dejando atrás la ciudad y los problemas cotidianos, mientras el paisaje cambiaba poco a poco. Con el paso de los primeros kilómetros, el nerviosismo inicial fue desapareciendo y la emoción comenzó a apoderarse de todos. La brisa fresca y la sensación de libertad inundaban sus sentidos. La carretera serpenteaba entre colinas y campos verdes, y a medida que avanzaban, el paisaje se hacía cada vez más impresionante. Ana no podía resistirse a detenerse de vez en cuando para capturar la belleza de cada rincón. «Esta vista es impresionante», gritó Ana sobre el sonido de los motores, deteniéndose un momento para tomar una foto del grupo con el valle de fondo. La vista era majestuosa, y ella sabía que una simple fotografía no le haría justicia, pero quería intentarlo. Los demás se detuvieron para esperarla y aprovecharon para descansar unos minutos. Luis, siempre el bromista, aprovechó para sacar unas galletas de su mochila y ofrecerlas al grupo. «¿Qué? No es que vaya a compartir esto a menudo», dijo riendo mientras les pasaba las galletas a sus amigos. «Además, después de esto, nos esperan kilómetros de carretera sin una tienda cerca». Manuel se rió y aceptó una galleta, mientras miraba alrededor. Ver a sus amigos tan felices le llenaba de satisfacción. Su responsabilidad era asegurarse de que todo saliera bien, pero en ese momento, decidió relajarse y disfrutar del inicio de la aventura. «Esto es justo lo que necesitaba», dijo Clara en voz baja, observando el horizonte, como si quisiera absorber cada detalle en su memoria. Ana le sonrió, comprendiendo lo que sentía. Cada uno de ellos tenía sus razones para estar allí, y aunque no siempre las compartían, todos sabían que esa experiencia era única. Cuando reemprendieron la marcha, Clara, que hasta entonces había estado en silencio, rompió el hielo. «¿Alguna vez pensaron en lo que realmente estamos buscando en esta aventura?», preguntó, mirando a los demás mientras seguían avanzando. Sergio, desde su posición en el grupo, respondió con una voz segura. «Creo que es más que solo el amor por las motos. Es la libertad, el desafío. Es algo que no encontramos en la vida diaria».
Luis rió, sacudiendo la cabeza. Para mí, es solo una excusa para no ir a trabajar, bromeó. Aunque claro, no voy a negar que estar aquí, en medio de la nada con ustedes, se siente especial. Clara asintió en silencio, y Ana, desde atrás, capturó el momento. No le importaba tanto la calidad de la foto, sino el instante, la espontaneidad de esa primera charla en la carretera. Sabía que este era solo el inicio y que en cada uno de ellos había más historias que contar. El primer día de viaje se extendió hasta el atardecer. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, y Manuel decidió que era momento de encontrar un lugar para acampar. Cerca de un pequeño río, encontraron una zona perfecta para montar sus tiendas. La noche prometía ser clara, y mientras montaban el campamento, las estrellas empezaban a aparecer en el cielo. Alrededor de la fogata, el grupo compartió historias, risas y expectativas sobre lo que estaba por venir. Luis contaba anécdotas exageradas de sus trabajos anteriores, haciendo reír a todos, mientras Sergio compartía sus conocimientos sobre las estrellas, señalando constelaciones en el cielo. Fue entonces cuando Clara, quien había estado revisando su mochila en silencio, sacó una pequeña carta y la sostuvo en sus manos. Los demás la miraron con curiosidad, y ella se dio cuenta. Es una carta que escribí antes de empezar el viaje, explicó, con una leve sonrisa. No tengo intención de abrirla hasta el final. Es una especie de recordatorio, una forma de saber cuánto habré cambiado después de esta aventura. Los demás asintieron en silencio, respetando la decisión de Clara. Sabían que cada uno tenía sus propios motivos, y que esta aventura significaba algo diferente para cada uno de ellos. Pero al final, lo importante era que estaban juntos, compartiendo cada kilómetro y cada historia. La noche avanzó, y poco a poco, el grupo fue quedándose en silencio, absorto en sus pensamientos, hasta que el sueño los venció. Al amanecer, Manuel se despierta con una idea inesperada de tomar un nuevo camino, pero, para su sorpresa, Luis ya había despertado antes y propone una ruta diferente, abriendo las puertas para los primeros conflictos de decisión entre ellos. Capítulo 2. Kilómetros de libertad. La primera luz de la mañana iluminaba el campamento, y los pájaros comenzaban a cantar cuando Manuel despertó. Era un amanecer fresco y claro, ideal para seguir con la aventura que apenas comenzaba. Manuel fue el primero a levantarse y aprovechó la calma para acercarse al río, lavarse el rostro y revisar el mapa con la ruta planeada para ese día. Su tranquilidad fue interrumpida por una voz familiar. «Buenos días, Manuel», exclamó Luis, quien ya estaba despierto y tenía un brillo de emoción en sus ojos. «Hoy es el día perfecto para desviarnos un poco y hacer la aventura más interesante». Manuel levantó la vista, sorprendido al ver a su amigo tan animado tan temprano. ¿Desviarnos?, preguntó Manuel, aunque ya sospechaba lo que Luis estaba planeando. «Ya tenemos la ruta organizada». Luis sonrió, con ese entusiasmo que siempre lo caracterizaba. «Escuché a unos locales hablar sobre un camino secundario que lleva a un pueblo cercano. Dicen que tiene un mercado increíble y unas vistas espectaculares. Solo es un desvío pequeño. Vamos, Manuel, un poco de aventura no nos hará mal». Manuel suspiró, pero antes de que pudiera responder, el resto del grupo empezó a despertar. Clara, al escuchar la conversación, se acercó con curiosidad. ¿Un mercado en un pueblo cercano?, preguntó Clara, interesada. Podría ser una oportunidad para tomar fotos y conocer algo más de la cultura local. Ana también mostró interés, pensando en las imágenes que podría capturar, mientras que Sergio, siempre cauteloso, observaba a Manuel, esperando su decisión. Finalmente, Manuel, al ver la expectación en los ojos de sus amigos, sonrió resignado. «Está bien, pero prometan que no se van a quejar si encontramos problemas en el camino», advirtió, aunque en su interior sentía algo de emoción por hacer algo fuera del plan. Luis levantó las manos, como en señal de juramento. «Lo prometo, pero te aseguro que no habrá ningún problema». El grupo rápidamente se preparó y desmontaron el campamento, guardando sus pertenencias. Luis se puso a la cabeza, emocionado por liderar al grupo hacia el desvío. La carretera era más estrecha y sinuosa, con curvas que les exigían mayor concentración, pero el paisaje los recompensaba. Colinas verdes se extendían alrededor, y en el horizonte, podían ver las montañas que parecían elevarse hasta tocar las nubes. «Este lugar es increíble», comentó Ana, deteniéndose en un punto alto para sacar su cámara y capturar la vista. «Cada kilómetro tiene algo especial». El resto del grupo también se detuvo para disfrutar de la vista. Luis, satisfecho con la elección del camino, sonrió y miró a Manuel. «¿Ves? Estas son las experiencias que nos vamos a llevar de este viaje». Manuel asintió, reconociendo que Luis tenía razón. A veces, los mejores momentos eran los que no se planeaban. Después de varias paradas para admirar el paisaje,
Finalmente llegaron al pequeño pueblo que Luis había mencionado. Las calles empedradas y las casitas de colores les dieron una cálida bienvenida, mientras el aroma de comida fresca y especias llenaba el aire. El mercado local estaba en plena actividad, con vendedores ofreciendo frutas, artesanías y platos tradicionales. «Esto es maravilloso», exclamó Ana, capturando cada detalle con su cámara. Es como retroceder en el tiempo. Cada uno exploró el mercado a su manera. Clara se detuvo en un puesto que vendía telas coloridas, mientras que Luis y Sergio probaron algunos platillos locales, disfrutando del sabor auténtico de la comida de la región. Ana continuaba tomando fotos de los rostros sonrientes de los vendedores y de los productos coloridos que llenaban las mesas. En una esquina del mercado, Clara notó a una anciana que vendía amuletos y pequeños colgantes. Intrigada, se acercó a la mujer y miró uno de los collares, una piedra azul brillante que le llamó la atención. ¿Este amuleto tiene algún significado especial?, preguntó Clara con curiosidad. La anciana asintió, sonriendo. Este amuleto es para los viajeros. Protege de los malos caminos y siempre recuerda que regresen a casa sanos y salvos. Clara, conmovida por las palabras de la anciana, compró el amuleto y lo colocó alrededor de su cuello. Sentía que aquel pequeño objeto tenía un significado especial, como si simbolizara la transformación que estaba experimentando en este viaje. Después de explorar el mercado y comprar algunos recuerdos, el grupo se reunió en la plaza principal. Manuel, quien al principio dudaba del desvío, ahora estaba contento de haber aceptado la propuesta de Luis. La visita al pueblo fue una pausa refrescante y una oportunidad para estrechar aún más sus lazos. «Tienes que admitirlo, Manuel, fue una excelente idea», dijo Luis con una sonrisa de triunfo. «De acuerdo, no estuvo mal», admitió Manuel, dándole una palmada en el hombro. «Pero no esperes que nos desviemos así todos los días». Con los ánimos renovados, el grupo montó en sus motos y comenzó el viaje de regreso al camino original. Sin embargo, al intentar salir del pueblo, se dieron cuenta de que la carretera estaba cerrada por obras de construcción. Una barrera bloqueaba el paso y obligaba a todos a tomar una ruta aún más remota. «Bueno, parece que la improvisación no ha terminado», comentó Sergio, tratando de sonar optimista. Luis, siempre el primero en ver el lado positivo, se rió. «La verdadera aventura apenas comienza. Esto es lo que le da sabor al viaje». La nueva ruta resultó ser mucho más complicada de lo que esperaban. Pasaron por tramos de tierra, piedras y charcos de lodo que hicieron que el trayecto fuera más lento y exigente. Manuel lideraba con cautela, manteniendo el ritmo para que nadie quedara atrás. En un tramo especialmente complicado, la moto de Luis sufrió un pinchazo en una de las llantas. Luis perdió el control por un momento, pero logró detenerse antes de caer. Manuel y Sergio rápidamente fueron a ayudarlo. «¿Ves, Luis? Te dije que esta era una mala idea», dijo Manuel con una mezcla de broma y preocupación, mientras Sergio revisaba la llanta. Luis, sin perder el ánimo, sonrió. «Relájate, Manuel. Esto solo es un obstáculo más. Además, ¿no es esto parte de la aventura?». Mientras Sergio reparaba la llanta, Clara observaba al grupo, sintiendo una profunda conexión con sus amigos. Sabía que cada uno de ellos tenía una razón diferente para estar allí, pero todos compartían la misma pasión y el deseo de descubrir lo desconocido. Para ella, este viaje representaba algo más que recorrer kilómetros, era una experiencia de crecimiento personal y de unión con aquellos que apreciaba. Una vez que la llanta estuvo reparada, el grupo retomó la carretera, aún más unidos tras haber superado el incidente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, cuando encontraron un campo abierto donde decidieron acampar. Montaron las tiendas y encendieron una fogata, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Sentados alrededor del fuego, compartieron historias y rieron de los desafíos del día. Manuel, mientras observaba a sus amigos, se dio cuenta de que esta aventura estaba siendo mucho más significativa de lo que había anticipado. Cada día era una nueva oportunidad de descubrir no solo el mundo que los rodeaba, sino también algo más profundo en cada uno de ellos. Al amanecer, Manuel despierta con una inquietud sobre la siguiente etapa del viaje, pero al acercarse a Luis para discutir la ruta, descubre que su amigo ya tiene en mente un nuevo desafío que pondrá a prueba la decisión del grupo. Capítulo 3. El camino inesperado. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando el grupo despertó, aún en la frescura del amanecer. Después de 2 días de viaje, cada uno empezaba a sentir un ligero cansancio en el cuerpo, pero el entusiasmo seguía intacto. Manuel fue el primero en levantarse y observar el camino que les esperaba. Había algo de incertidumbre en su mente, pues después del desvío al pueblo y los obstáculos del día anterior, el viaje se había tornado menos predecible. Luis, siempre madrugador, se acercó a Manuel mientras los demás se alistaban para el día.
¿Listo para más sorpresas? Preguntó con una sonrisa traviesa. Hoy podríamos tomar otro camino que escuché mencionar a un local ayer en el pueblo. Dicen que atraviesa una zona con cascadas. Manuel se rió y negó con la cabeza. Creo que ya tuvimos suficiente aventura fuera del plan, Luis. Por ahora, volvamos a la ruta original. Es un tramo largo, y quiero asegurarme de que lleguemos bien. Luis suspiró, resignado, pero le dio una palmada en la espalda a Manuel. De acuerdo, jefe. Pero si en algún momento decides que necesitas un poco más de emoción, ya sabes dónde encontrarme. Ana, que había estado preparando su cámara, capturó el momento entre los dos amigos. Le encantaba cómo cada miembro del grupo tenía una personalidad tan distinta, y eso hacía el viaje aún más especial. Sergio, por su parte, estaba revisando su moto, asegurándose de que todo estuviera en orden para evitar otro percance en el camino. Después de desmontar el campamento y asegurarse de que no dejaban huella, todos montaron en sus motos y retomaron el viaje. La carretera se extendía hacia el horizonte, rodeada de montañas y bosques densos que parecían susurrar historias antiguas. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más impresionante, y el sol empezaba a iluminar los colores vibrantes de la naturaleza. A pesar de la serenidad del entorno, algo cambió en el ambiente cuando empezaron a ascender por una carretera angosta que bordeaba un acantilado. El silencio era interrumpido solo por el rugido de las motos y el eco de sus motores en las rocas. Clara, que iba en el medio del grupo, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que este tramo requería concentración, pero la vista desde lo alto era tan cautivadora que no pudo evitar admirarla. «No puedo creer lo hermoso que es esto», gritó Ana desde atrás, su voz casi perdiéndose en el viento. «Cuidado, Ana. No te distraigas demasiado», respondió Manuel, con un tono serio, pero amistoso. Todo iba bien hasta que, en un giro inesperado, la carretera comenzó a descender abruptamente. Unos metros más adelante, Luis, que estaba en la delantera, hizo una señal para que todos pararan. Algo en el camino parecía estar bloqueando el paso. Cuando Manuel se acercó para ver mejor, descubrió que un pequeño derrumbe había dejado rocas en medio de la carretera, impidiendo el paso de las motos. Sergio observó el obstáculo y comenzó a analizar la situación. «Podríamos intentar mover las piedras entre todos», sugirió, aunque se notaba cierta duda en su tono. «Es una opción, pero nos llevará tiempo», respondió Manuel, frotándose la barbilla mientras evaluaba la mejor forma de proceder. «Tal vez deberíamos buscar un camino alterno». Luis, sin perder el ánimo, se acercó a una de las piedras más grandes y comenzó a empujarla. «Venga, no nos vamos a rendir tan fácilmente», dijo, sonriendo mientras sus amigos se le unían. Poco a poco, con esfuerzo y determinación, lograron despejar la mayor parte del camino. Clara, que al principio parecía reservada, se unió con fuerza, sorprendiendo a todos con su energía. Después de unos minutos, el camino estaba lo suficientemente libre para pasar, y el grupo continuó su travesía, sintiéndose más unidos que nunca. Con el obstáculo superado, el grupo retomó el viaje, pero en el fondo de sus mentes, todos empezaban a darse cuenta de que este viaje les presentaría desafíos mucho más complejos de lo que imaginaban. Después de unos kilómetros más, hicieron una pausa para descansar cerca de un río de aguas cristalinas. Ana aprovechó para capturar fotos, mientras los demás compartían bocadillos y se relajaban. ¿Alguna vez pensaron en lo que haremos cuando el viaje termine?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Luis se encogió de hombros. «Para mí, esto es solo el inicio. Tengo planeado hacer muchos viajes más, y quién sabe, tal vez hasta cruce la frontera». Manuel se rió, observando a su amigo. «¿En serio?», preguntó. «Conociéndote, Luis, probablemente terminarás en algún lugar remoto, sin saber cómo regresar». Todos rieron, y hasta Sergio, normalmente más serio, esbozó una sonrisa. Ana capturó el momento en una foto, disfrutando cada instante con sus amigos. Sabía que estos momentos eran únicos y que el viaje los estaba transformando de una forma especial. La pausa les permitió recuperar energías, y poco después, retomaron la carretera. El tramo siguiente fue menos accidentado, pero la belleza del paisaje continuaba sorprendiéndolos. Los árboles altos formaban un túnel verde, y el aire fresco y limpio llenaba sus pulmones con cada respiración. Sin embargo, cuando el sol comenzaba a bajar, una fina niebla empezó a cubrir el camino. Manuel, al frente, encendió sus luces y señaló a los demás que lo siguieran con precaución. La niebla se hacía cada vez más espesa, y la visibilidad se redujo considerablemente. «Esto es más complicado de lo que esperaba», murmuró Sergio, ajustando la velocidad para no perder de vista al grupo. Luis, que normalmente bromeaba en estas situaciones, se mantuvo en silencio, concentrado en la carretera. La niebla creaba un ambiente misterioso,
casi como si el bosque guardara secretos que solo se revelaban en esas condiciones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la niebla comenzó a disiparse y el camino los llevó a una colina desde la cual se podía ver todo el valle iluminado por los últimos rayos del sol. El grupo se detuvo en silencio, asombrado por la vista. «Creo que valió la pena pasar por la niebla para llegar aquí», dijo Ana, con una sonrisa de satisfacción. Clara asintió, sintiéndose profundamente agradecida por la experiencia y por estar rodeada de amigos que compartían su amor por la aventura. Antes de continuar, todos se tomaron un momento para admirar el paisaje. Era uno de esos instantes que parecían detenerse en el tiempo, y cada uno sabía que estos recuerdos serían los más valiosos del viaje. Al ponerse el sol, el grupo comienza a montar su campamento, sin saber que alguien en la oscuridad los observa desde lejos, preparando lo que podría ser el primer encuentro inesperado de la aventura. Capítulo 4. Sombras en el camino. La noche había caído sobre el campamento, y el grupo se encontraba alrededor de una fogata que crepitaba suavemente, iluminando sus rostros con un brillo cálido y anaranjado. El día había sido agotador, pero satisfactorio. Cada uno había enfrentado desafíos en el camino, y ahora compartían historias, risas y recuerdos del viaje. «Hoy casi sentí que nos perdíamos en esa niebla», comentó Clara, abrazando sus rodillas mientras miraba al fuego. «Fue aterrador y hermoso al mismo tiempo». Luis rió y asintió. «La niebla es misteriosa, pero, ¿a poco no le da un toque especial al viaje?», dijo con entusiasmo. «Siempre quise ver un paisaje así, y esta vez lo vivimos de primera mano». Manuel, más tranquilo, observaba a sus amigos y se sentía contento de estar compartiendo esa experiencia con ellos. Sabía que cada uno tenía sus propias motivaciones para emprender ese viaje, y aunque en algunos momentos sus personalidades chocaban, su amistad era lo que los mantenía unidos. Ana aprovechaba cada momento para capturar las expresiones de sus amigos en fotos espontáneas. Para ella, esas imágenes eran más que simples recuerdos, eran fragmentos de una aventura que recordaría toda su vida. Mientras ajustaba su cámara, notó una sombra en el borde del campamento, moviéndose lentamente. ¿Vieron eso?, preguntó en voz baja, señalando con la cabeza hacia donde había visto la sombra. Todos giraron la cabeza, en alerta. Sergio se puso de pie, tratando de enfocar la vista en la oscuridad, mientras Luis sacaba una linterna de su mochila. «Probablemente solo sea un animal», dijo Manuel, tratando de tranquilizarlos. «Estamos en medio del bosque, es natural que haya fauna alrededor». Luis apuntó la linterna hacia el lugar que Ana había señalado, y después de unos segundos, todos pudieron distinguir una figura borrosa. Se trataba de un hombre mayor, que avanzaba lentamente hacia ellos con las manos en alto, en señal de paz. «No tengan miedo, solo pasaba por aquí», dijo el hombre con voz grave pero amable. «Vi su fogata y pensé que sería una buena oportunidad para conocer a otros viajeros». Manuel bajó la guardia al ver que el hombre no representaba ninguna amenaza y se acercó para darle la bienvenida. «Buenas noches. Disculpe si lo miramos con desconfianza», dijo Manuel. «No esperábamos ver a nadie por aquí». El hombre sonrió y se sentó junto a la fogata, aceptando la invitación implícita de unirse al grupo. Tenía una mirada profunda, como si hubiera visto muchos amaneceres y noches de viaje. «Me llamo Esteban», dijo, presentándose. «He vivido en estas montañas toda mi vida. Conozco cada camino, cada árbol y cada piedra de este lugar». Los amigos se miraron entre sí, intrigados. Esteban irradiaba una sabiduría serena, y su voz transmitía una calma que poco a poco los envolvió. Clara, siempre curiosa, fue la primera en hablar. «Debe tener historias increíbles, don Esteban. ¿Nos contaría alguna?». El hombre asintió lentamente, mirando las llamas de la fogata como si en ellas pudiera ver fragmentos de su pasado. «Este bosque guarda secretos que la mayoría de las personas no logran ver. Hay quienes creen que es solo un lugar de paso, pero quienes lo respetan descubren que está lleno de vida y energía», comenzó a decir, en un tono bajo y solemne. «Hay un antiguo mito entre los habitantes de estos pueblos. Se dice que cuando uno viaja por estas tierras, los espíritus de los antiguos viajeros lo acompañan, cuidando su camino, guiando sus pasos». Ana escuchaba fascinada, mientras Sergio mantenía una expresión seria, pero claramente interesado en la historia. «¿Y usted cree en esos espíritus?», preguntó Sergio, manteniendo cierto escepticismo. Esteban asintió, sin dudarlo. «Lo he visto con mis propios ojos», respondió. «Una vez, hace muchos años, mientras caminaba por una ruta solitaria, me encontré en medio de una tormenta. La noche era oscura y la lluvia no me dejaba ver el camino. Justo cuando creía que me perdería, vi una luz en la distancia, como una linterna que guiaba mis pasos. La seguí y, sin darme cuenta, llegué al refugio de un anciano. Al día siguiente,
descubrí que ese refugio estaba abandonado desde hacía años. Luis miraba a Esteban con los ojos muy abiertos, claramente impactado por la historia. ¿Y no le dio miedo?, preguntó, sintiendo una mezcla de admiración y respeto. Esteban se rió suavemente. En el momento, sí, pero con el tiempo aprendí que no todo lo desconocido es peligroso. A veces, solo necesitamos abrir nuestro corazón y confiar en el camino. El grupo permaneció en silencio, absorbido por las palabras del anciano. Cada uno reflexionaba sobre sus propias experiencias y lo que buscaban en ese viaje. Las palabras de Esteban habían tocado algo profundo en ellos, como si despertaran un deseo oculto de comprender mejor el mundo que los rodeaba. Finalmente, el hombre se levantó, dispuesto a continuar su camino. Gracias por permitirme compartir su fogata, dijo con una sonrisa. Que su viaje esté lleno de descubrimientos y buenos momentos. Y recuerden, el camino siempre les traerá lo que necesiten, aunque no lo sepan. Manuel, Clara, Ana, Luis y Sergio lo despidieron con una mezcla de gratitud y asombro. Esteban se alejó en la oscuridad, desapareciendo entre los árboles hasta que solo quedaron el silencio y el crepitar de la fogata. Cuando el anciano se fue, el grupo retomó la conversación, pero esta vez con un tono más reflexivo. Clara, mirando las estrellas, comentó en voz baja. Es extraño, pero siento que este viaje nos está cambiando de una manera que no imaginaba. Como si estuviéramos descubriendo algo que siempre estuvo ahí, esperando. Sergio asintió, mientras observaba el fuego. Tal vez es eso lo que buscábamos sin saberlo. No es solo la carretera o el destino, es todo lo que encontramos en el camino. Luis, quien siempre era el más despreocupado, suspiró y miró a sus amigos. Supongo que sí. Nunca pensé que un simple viaje en moto pudiera llevarnos tan lejos en tantos sentidos. Ana sonrió, capturando el momento con su cámara, consciente de que cada imagen era una pieza de la historia que estaban viviendo. La noche continuó en un silencio cómodo, mientras cada uno se sumía en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que habían escuchado y las experiencias vividas hasta ese momento. Aunque cada uno había comenzado el viaje con un propósito diferente, en ese instante se dieron cuenta de que estaban unidos por algo más grande, algo que iba más allá de la carretera. Poco a poco, el sueño los fue venciendo, y uno a uno se acomodaron en sus tiendas, dejando que el sonido suave del viento y el murmullo de los árboles los arrullara hasta quedarse profundamente dormidos. Al amanecer, Manuel se despierta con la inquietud de explorar el camino que Esteban mencionó. Sin embargo, un contratiempo inesperado pondrá a prueba su capacidad para adaptarse y trabajar juntos en equipo. Capítulo 5. La prueba de la amistad. El amanecer trajo consigo un aire fresco y renovador que envolvía el campamento. Los primeros rayos del sol se colaban entre las ramas de los árboles, creando un juego de sombras y luces que anunciaba el inicio de un nuevo día en el viaje. Manuel fue el primero en levantarse, como siempre, revisando el campamento para asegurarse de que todo estuviera en orden. Aún tenía en mente la conversación con el anciano Esteban y el misterio que parecían encerrar aquellas montañas. A medida que el resto del grupo despertaba, Clara se estiró y miró alrededor, con la imagen de Esteban aún rondando en su mente. Sus palabras sobre los espíritus de los viajeros y los misterios del bosque le daban un matiz especial a ese amanecer. ¿Listos para otro día de aventura?, preguntó Luis, siempre animado, mientras preparaba su mochila y ajustaba su equipo. Manuel asintió, observando el camino que se extendía frente a ellos. Hoy seguiremos el camino hacia el paso montañoso. Será un trayecto largo, pero si nos mantenemos unidos y organizados, llegaremos sin problemas. El grupo recogió el campamento, y después de un desayuno rápido, se pusieron en marcha. Las motos rugían al unísono mientras atravesaban el sendero, rodeados de montañas y árboles majestuosos. La carretera era estrecha y serpenteante, y aunque el paisaje era hermoso, también representaba un desafío constante. Conforme avanzaban, el terreno se volvía más accidentado. La carretera estaba llena de piedras sueltas, y en algunos tramos la pendiente se inclinaba peligrosamente. Clara, que iba detrás de Sergio, comenzó a notar que su moto parecía tener problemas para subir las cuestas. Se acercó a él y le hizo una señal. ¿Todo bien, Sergio?, preguntó, preocupada. Sergio asintió, pero se notaba que estaba luchando por mantener el control de su moto. Creo que la moto está empezando a fallar. Quizás sea por el peso o el terreno, respondió con un tono serio, pero sin perder la calma. Manuel, que iba al frente, también se dio cuenta de la situación y se detuvo para evaluar el problema. El grupo se reunió alrededor de Sergio mientras él revisaba su moto. Parece que el motor está sobrecalentado, dijo Sergio después de una inspección rápida. Podríamos seguir avanzando, pero será un riesgo. Si se descompone por completo, quedaremos varados en medio de la nada.
Luis miró a Manuel, esperando su decisión. ¿Qué hacemos, Manuel? ¿Esperamos aquí o intentamos seguir? Manuel, siempre precavido, pensó por un momento antes de hablar. Creo que lo mejor es detenernos y darle tiempo al motor para que se enfríe. Podemos aprovechar para descansar un poco y revisar las demás motos. Este viaje es largo, y no queremos correr riesgos innecesarios. Clara, agradecida por la pausa, se sentó en una roca cercana y sacó su cámara para capturar el paisaje que los rodeaba. Había algo casi mágico en la quietud de las montañas y el sonido suave del viento entre los árboles. Ana, mientras tanto, exploraba los alrededores y recogía pequeñas piedras de colores, recordatorios de cada lugar que visitaban. Después de unos minutos de descanso, Luis se acercó a Manuel y le dio una palmada en el hombro. Es en estos momentos cuando me doy cuenta de lo importante que es viajar con amigos en quienes confías. Si estuviera solo, probablemente ya me habría metido en problemas. Manuel sonrió, consciente de que, aunque las personalidades de todos eran distintas, el viaje estaba fortaleciendo sus lazos de amistad. Justo por eso decidimos hacer este viaje juntos, respondió Manuel. Sabíamos que sería un reto, pero también una oportunidad para apoyarnos mutuamente. Después de un rato, Sergio decidió que su moto ya estaba lista para continuar. Ajustó el equipo y se aseguró de que todo estuviera en orden. Sin embargo, antes de que pudieran retomar la marcha, un sonido ensordecedor retumbó en las montañas. Era como un trueno lejano, pero en lugar de venir del cielo, parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, mirando alrededor con preocupación. Parece que hubo un derrumbe, dijo Sergio, señalando hacia una colina cercana donde el polvo se levantaba en el aire. Manuel observó la escena con cautela y luego miró al grupo. Debemos movernos rápido. Si el derrumbe ha bloqueado la carretera, tendremos que buscar otra ruta antes de que caiga la noche. Con una sensación de urgencia, el grupo se puso en marcha nuevamente, esta vez con Manuel al frente y Sergio cubriendo la retaguardia. La carretera comenzó a inclinarse más, y cada curva los acercaba al área donde se había producido el derrumbe. Cuando finalmente llegaron, descubrieron que un tramo de la carretera estaba cubierto de rocas y tierra, haciéndola intransitable. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Luis, mirando el obstáculo con frustración. Manuel se acercó al borde de la carretera y observó el paisaje. Desde ahí, podían ver el valle extendiéndose debajo de ellos, pero el camino estaba completamente bloqueado. Clara, sin perder su actitud positiva, sugirió una alternativa. Tal vez podamos rodear el derrumbe por el bosque. No será fácil, pero podríamos abrirnos camino si avanzamos juntos. Sergio asintió, aunque sabía que sería complicado. No tenemos muchas opciones. Si intentamos volver, perderemos tiempo y tal vez nos arriesgamos a encontrar otros derrumbes. Manuel tomó una decisión y, con firmeza, dirigió al grupo hacia el bosque, buscando una forma de rodear el obstáculo. El terreno era accidentado y, en algunos tramos, tuvieron que bajarse de las motos y avanzar a pie, empujando las motos con cuidado entre los árboles. El avance fue lento, y cada paso requería un esfuerzo adicional. Ana, aunque agotada, sacaba fuerzas al ver cómo sus amigos se ayudaban mutuamente, superando cada dificultad con perseverancia. Luis, que a menudo bromeaba y hacía comentarios divertidos, ahora estaba completamente concentrado, ayudando a Ana y Clara a pasar los tramos más complicados. «Esto es más difícil de lo que pensé», murmuró Luis, con una sonrisa cansada. «Pero me alegra estar aquí con ustedes». Finalmente, después de una hora de arduo esfuerzo, lograron salir del bosque y retomar la carretera en un tramo más adelante. Estaban cubiertos de polvo y sudor, pero todos sonreían, sintiendo una mezcla de satisfacción y alivio. «¡Lo logramos!», exclamó Clara, levantando el puño en señal de victoria. Sergio, exhausto pero feliz, asintió. «Esto es lo que hace que este viaje valga la pena. Cada obstáculo que superamos juntos nos hace más fuertes». Manuel miró a sus amigos y sonrió, consciente de que cada desafío que habían enfrentado había fortalecido sus lazos y les había enseñado a confiar unos en otros. Con renovado ánimo, el grupo montó en sus motos y continuó el viaje, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. A pesar del cansancio, cada uno sentía que estaban viviendo una aventura única, una que recordarían para siempre. Al caer la noche, el grupo encuentra un lugar para acampar, pero una conversación inesperada revela secretos que pondrán a prueba la confianza entre ellos. Capítulo 6. Confesiones bajo las estrellas. El sol se había puesto hace horas, y la noche se extendía sobre las montañas, envolviendo al grupo en un manto de tranquilidad y silencio. Después del agotador día atravesando el bosque para esquivar el derrumbe, todos estaban cansados, pero aliviados de haber superado otro desafío juntos.
Se encontraban en un claro abierto, alrededor de una fogata que crepitaba suavemente y proyectaba sombras en los rostros cansados pero sonrientes de cada uno. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, y la fogata creaba un contraste de luces y sombras que hacía de ese lugar un refugio acogedor en medio de la naturaleza. Sentados en círculo, se sentía una cercanía que iba más allá de la amistad superficial. Era como si este viaje los hubiera convertido en una familia. Esta ha sido, sin duda, una de las mejores noches del viaje, dijo Clara, rompiendo el silencio mientras observaba las estrellas y respiraba el aire fresco y limpio de la montaña. Luis, que normalmente hacía comentarios divertidos, estaba más pensativo de lo habitual. Miraba el fuego con una expresión seria, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Manuel, que había notado el cambio en su amigo, decidió indagar. «¿Todo bien, Luis? Estás muy callado hoy», comentó Manuel, dándole una palmada en el hombro. «No eres tú si no estás hablando o bromeando». Luis suspiró y asintió, pero después de unos segundos, miró a sus amigos con una sonrisa algo forzada. «Es que, no sé, creo que este viaje me está cambiando. Nunca imaginé que cada día en la carretera nos pondría a prueba de esta manera. Pensé que iba a ser solo diversión, pero ahora, siento que estamos viviendo algo mucho más profundo». Sergio, que generalmente era reservado, miró a Luis y asintió. «Es verdad, cada obstáculo que hemos enfrentado nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Pero creo que esa es la esencia de esta aventura, ¿no? Descubrir no solo nuevos lugares, sino también nuevas partes de nosotros mismos». Ana, intrigada, decidió preguntar. ¿Ustedes sienten que este viaje está cambiando algo dentro de ustedes? Yo nunca pensé que sería tan profundo. Clara sonrió, asintiendo, mientras sacaba un pequeño colgante que llevaba en el cuello, el mismo que había comprado en el mercado de uno de los pueblos por los que pasaron. «Cuando compré esto, la señora que me lo vendió dijo que era un amuleto para recordar que siempre hay que volver a casa», comentó Clara, mirando el amuleto con ternura. «Y creo que este viaje me está enseñando precisamente eso. No importa cuántas aventuras tengamos, siempre habrá un lugar al que queramos regresar». Manuel, sintiendo la atmósfera íntima que se estaba creando, decidió compartir algo que había estado guardando en su interior. ¿Sabían que yo al principio no estaba seguro de hacer este viaje? Tenía muchas dudas. Pensaba en mi trabajo, en las responsabilidades que dejaba atrás, pero ahora sé que tomarme este tiempo para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado». Luis, sorprendido, se rió suavemente. «¿Tú, Manuel, dudando de algo? Eso sí que es una sorpresa». Manuel se encogió de hombros y sonrió, mirando las llamas. «Supongo que todos tenemos miedos que no mostramos a los demás. Este viaje me ha enseñado a dejar de preocuparme tanto y a vivir el momento». En ese instante, Ana se sentó junto a Manuel, con una mirada seria, decidió compartir algo que también había guardado para sí misma. «La verdad es que yo vine a este viaje para escapar de mi vida en la ciudad. Me sentía atrapada, sin rumbo. Todo era rutina y presiones, pero aquí, con ustedes, siento que puedo ser yo misma, sin preocupaciones». El grupo la miró con comprensión, y en ese momento se dieron cuenta de que todos estaban ahí por razones personales y profundas. Cada uno había traído consigo sus propios temores, sus dudas y deseos de cambio. «¿Saben? Yo también tengo algo que confesar», dijo Luis, sonriendo, aunque su mirada reflejaba sinceridad. «Yo solía pensar que no necesitaba a nadie. Siempre fui el aventurero solitario, el que iba de un lado a otro sin amarrarse a nada ni a nadie. Pero con ustedes, he descubierto que compartir las aventuras hace que todo tenga más sentido». Clara asintió, sintiendo una calidez en su corazón que no podía describir con palabras. «Yo, antes de este viaje, no me sentía realmente conectada con nadie. Siempre fui independiente, tal vez un poco solitaria», confesó, mirando a sus amigos. «Pero estar aquí, con ustedes, enfrentando cada reto, me ha hecho darme cuenta de lo valioso que es tener a alguien a tu lado en momentos difíciles». Sergio, que normalmente era el más reservado, se unió a las confesiones. «Yo también tenía mis motivos para unirme a este viaje. Siempre fui el responsable de todo en mi familia. Sentía que la vida se me iba en compromisos y obligaciones. Este viaje me ha enseñado que a veces hay que soltar un poco y vivir para uno mismo». El silencio cayó sobre el grupo después de que cada uno compartiera sus pensamientos. Las llamas de la fogata parpadeaban, y el sonido del bosque llenaba el ambiente con una paz reconfortante. Todos se sentían más cercanos, más unidos que nunca. Ana, conmovida, levantó su cámara y capturó el momento, sabiendo que esa imagen representaría mucho más que una simple foto. «Esto es lo que quiero recordar de este viaje», dijo, sonriendo. «No solo los paisajes o las aventuras, sino estos momentos con ustedes,
cuando nos mostramos como realmente somos. Después de un rato, Luis se puso de pie y miró a sus amigos con una sonrisa animada, recuperando su entusiasmo habitual. ¿Qué les parece si hacemos una promesa? Pase lo que pase, terminemos este viaje juntos, como equipo. Manuel, Clara, Ana y Sergio se miraron entre sí y asintieron, emocionados por la idea. Prometido, dijeron al unísono, levantando sus manos hacia el centro en un gesto de unidad. Pasaron un rato más compartiendo historias y anécdotas de sus vidas, sintiendo una conexión más profunda que cualquier otra amistad que hubieran tenido antes. Sabían que este viaje estaba marcando un antes y un después en sus vidas, y que, aunque algún día cada uno tomaría su propio camino, esos momentos juntos siempre estarían presentes en sus corazones. Luis, tomando un palo encendido de la fogata, comenzó a dibujar en la tierra el mapa de la ruta que habían recorrido hasta ese momento. Cada línea representaba no solo los kilómetros que habían viajado, sino también las experiencias que habían compartido y las lecciones que habían aprendido. Miren, este fue el primer desvío que tomamos, dijo, señalando el lugar donde decidieron visitar aquel pueblo. Sus amigos rieron al recordar la pequeña aventura. Manuel, observando el dibujo, agregó, y aquí fue donde pasamos la niebla, ¿recuerdan? Parecía que el bosque estaba vivo. Las risas y las bromas llenaron el ambiente, mientras cada uno compartía su perspectiva sobre los momentos clave del viaje. La noche avanzaba, y el cielo estrellado se extendía sobre ellos, en silencio, como si las estrellas también quisieran formar parte de sus recuerdos. Finalmente, uno a uno, fueron cediendo al cansancio y se acomodaron en sus tiendas de campaña, dejando que el silencio y la calma de la noche los envolvieran. La fogata se extinguió poco a poco, mientras las estrellas seguían brillando en el cielo, como testigos de la promesa que habían hecho bajo su luz. Al amanecer, un sonido inesperado despierta al grupo, obligándolos a tomar decisiones rápidas que pondrán a prueba la fuerza de su promesa y la confianza que han construido. Capítulo 7. El momento de la verdad. La primera luz del amanecer se filtraba entre los árboles cuando un sonido agudo y metálico despertó a Manuel. Parpadeando y todavía adormilado, salió de su tienda y miró a su alrededor, tratando de localizar el origen del ruido. Pronto vio a Luis, agachado junto a su moto, maldiciendo en voz baja mientras revisaba una de las ruedas. ¿Qué pasó, Luis?, preguntó Manuel, acercándose con curiosidad y algo de preocupación. Luis levantó la vista, frustrado. Parece que pinché la llanta. Y para colmo, no traje un repuesto. A este paso, vamos a perder medio día arreglando esto. Uno a uno, los demás se fueron despertando, reuniéndose alrededor de Luis para evaluar la situación. Sergio, siempre práctico y preparado, revisó su propia mochila y sacó un kit de reparación. Podemos intentar remendarla, sugirió Sergio. No será perfecto, pero al menos debería darnos tiempo para llegar al próximo pueblo y conseguir una llanta nueva. Luis suspiró, pero asintió, agradecido. Mientras Sergio y Manuel comenzaban a trabajar en la llanta, Clara y Ana se acercaron al borde del campamento, observando el paisaje que se extendía delante de ellas. Las montañas se alzaban en el horizonte, y la neblina de la mañana creaba una atmósfera casi irreal. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, preguntó Ana, admirada. Parece que fue ayer cuando iniciamos este viaje. Clara asintió, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Cada día ha sido un desafío, pero también una experiencia increíble. Me pregunto qué nos depara el resto del camino. Ana sonrió y miró a sus amigos, que aún trabajaban en la reparación de la llanta. Estaba segura de que el viaje había cambiado a cada uno de ellos de alguna manera. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba bajo control, un trueno resonó a lo lejos, y los primeros indicios de una tormenta comenzaron a aparecer en el cielo. Esto es lo que nos faltaba, murmuró Luis, mirando las nubes oscuras que se acumulaban rápidamente. Si no terminamos pronto, quedaremos atrapados en la tormenta. Acelerando el ritmo, Manuel y Sergio lograron terminar el arreglo temporal de la llanta justo cuando las primeras gotas comenzaron a caer. Luis montó en su moto y probó la llanta, aunque se notaba que estaba preocupado por la estabilidad. Con el cielo oscureciéndose cada vez más, el grupo decidió avanzar a toda prisa, tratando de llegar a algún refugio antes de que la tormenta empeorara. La lluvia comenzó como una llovizna ligera, pero pronto se convirtió en una tormenta feroz. Las gotas caían con fuerza, empapándolos a todos en cuestión de minutos, y el camino se volvía resbaladizo y peligroso. Clara, quien iba en la retaguardia, sentía como su moto se tambaleaba cada vez que intentaba avanzar. Manuel, al frente del grupo, gritó sobre el ruido de la tormenta. Manténganse juntos y sigan mi ritmo. Es más seguro avanzar despacio pero juntos. Ana intentaba proteger su cámara dentro de su chaqueta, mientras las ráfagas de viento hacían difícil mantener el equilibrio.
La situación era complicada, y todos estaban tensos, tratando de no perder de vista a sus compañeros en medio de la lluvia. Fue entonces cuando sucedió. Un estruendo, más fuerte que el trueno, retumbó detrás de ellos. Luis, que iba en el medio del grupo, gritó al sentir que su moto derrapaba. A pesar de sus intentos por controlarla, la moto resbaló y Luis cayó al suelo, rodando hasta quedar tirado en el barro. «¡Luis!», gritó Clara, deteniéndose de inmediato y corriendo hacia él. Los demás frenaron tan rápido como pudieron y corrieron a socorrerlo. Luis estaba cubierto de barro, y aunque parecía estar consciente, se quejaba de dolor en el hombro. Ana se arrodilló a su lado, tratando de tranquilizarlo. «¿Estás bien, Luis? ¿Te puedes mover?». Luis hizo una mueca de dolor y asintió lentamente. «Creo que sí, pero el hombro, creo que me lo lastimé en la caída». Manuel y Sergio se miraron, conscientes de que seguir en esas condiciones podría poner en riesgo a todo el grupo. «Tenemos que encontrar un lugar para refugiarnos y revisar bien el hombro de Luis», dijo Manuel, con voz firme. «No podemos seguir en medio de esta tormenta». Con mucho esfuerzo y bajo la lluvia torrencial, lograron levantar a Luis y ayudarlo a subirse en su moto, que Sergio conduciría para evitar que Luis hiciera algún movimiento brusco. A paso lento y precavido, avanzaron hasta encontrar un cobertizo abandonado a un lado de la carretera, donde decidieron detenerse para refugiarse. El cobertizo era pequeño, pero suficiente para protegerlos del viento y la lluvia. Una vez dentro, Clara buscó una manta en su mochila y se la ofreció a Luis para que se abrigara. Ana aprovechó para revisar el hombro de su amigo con cuidado. «Parece que solo está magullado, pero es mejor que no lo muevas mucho hasta que podamos revisarlo mejor», dijo Ana, tratando de tranquilizarlo. Luis sonrió levemente, a pesar del dolor. «Siempre quise una historia épica de viaje en moto, pero creo que me estoy pasando de aventurero». Todos rieron, agradecidos de que a pesar de la caída, Luis no se había lastimado de gravedad. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse, y el grupo aprovechó el tiempo para secarse y compartir un poco de agua y provisiones. Sergio, observando el cielo a través de una ventana rota, suspiró. «Esta tormenta no parece que vaya a parar pronto. Tal vez debamos pasar aquí el resto de la noche y esperar a que mañana amanezca despejado». Manuel asintió, reconociendo que era la opción más segura. Con la tormenta azotando el exterior, el cobertizo se convirtió en su refugio, y aunque no era el lugar más cómodo, cada uno sentía una especie de paz al estar juntos, protegidos de la furia de la naturaleza. Mientras esperaban a que la tormenta amainara, Clara, con voz calmada, empezó a hablar. «¿Saben? Esta caída de Luis me recordó lo frágiles que somos. Este viaje me ha hecho apreciar cada momento, incluso los difíciles. Saber que, pase lo que pase, estamos aquí unos para otros». Ana, que aún estaba preocupada por el estado de Luis, asintió. «Es cierto. Cuando comenzamos este viaje, no imaginé todo lo que enfrentaríamos. Pero también es cierto que nunca me sentí tan unida a alguien como ahora, con ustedes». Luis, con una sonrisa a pesar del dolor, agregó. «¿Así que estoy ayudando a fortalecer nuestra amistad con mis caídas? Entonces, les hago el favor, ¿no?». Todos rieron de nuevo, aliviados de que Luis mantuviera su buen humor a pesar de la situación. La risa y las conversaciones llenaron el pequeño espacio, haciendo que el tiempo pasara más rápido. La tormenta continuaba afuera, pero dentro del cobertizo, el grupo se sentía protegido y unido como nunca antes. Con el pasar de las horas, la tormenta comenzó a disminuir, y una calma silenciosa envolvió el lugar. Ana, que miraba a través de una rendija en la pared, vio como el cielo empezaba a despejarse, revelando las estrellas una vez más. «Creo que ya está pasando», susurró. «Mañana, si tenemos suerte, podremos seguir adelante». Todos asintieron, y uno a uno se acomodaron en el suelo del cobertizo, sintiendo que habían superado una de las pruebas más difíciles del viaje. Manuel, antes de cerrar los ojos, miró a sus amigos y sintió una profunda gratitud. Sabía que esta aventura quedaría grabada en sus memorias para siempre. Al amanecer, con el fin de la tormenta, el grupo se prepara para el tramo final del viaje, enfrentando emociones y decisiones que los llevarán a una reflexión sobre el valor de su amistad y los cambios que este viaje ha traído a sus vidas. Capítulo 8. El regreso a casa. La mañana siguiente llegó con un aire fresco y limpio, como si la tormenta de la noche anterior hubiera purificado el ambiente. La luz del sol comenzaba a filtrarse a través de las nubes dispersas, iluminando el cobertizo en el que el grupo había pasado la noche. Luis se despertó primero, estirándose con cuidado para no lastimarse el hombro, que aún le dolía. A pesar de las dificultades del día anterior, estaba de buen humor, y al ver a sus amigos dormir, sonrió al recordar la aventura que habían vivido juntos. Uno a uno, sus compañeros fueron despertando. Clara, todavía adormilada,
sonrió al ver el cielo despejado y la calma que reinaba a su alrededor. Parece que la tormenta nos dio una tregua, dijo, frotándose los ojos. Este lugar se ve diferente a la luz del día, ¿no creen? Manuel, que ya estaba revisando las motos para asegurarse de que todo estuviera en orden, asintió. Es increíble cómo todo cambia después de una tormenta. Es como si la naturaleza nos recordara que, por más que todo parezca oscuro, siempre hay un nuevo amanecer. Sergio se unió al grupo, tomando un respiro profundo. Había algo en el ambiente que lo hacía sentir en paz, como si cada problema y cada obstáculo del viaje se hubieran desvanecido con la tormenta. ¿Listos para el tramo final?, preguntó Sergio con entusiasmo. Hoy es el último día del viaje. Pronto estaremos de regreso en casa. Ana miró a sus amigos con una mezcla de alegría y melancolía. Aunque todos estaban cansados y listos para volver, una parte de ella no quería que el viaje terminara. Sabía que este tiempo juntos había cambiado algo en cada uno de ellos, y no podía evitar sentir que, al regresar a sus vidas cotidianas, las cosas no serían las mismas. Extrañaré estos momentos, confesó Ana. Estar en la carretera, sin preocupaciones, solo nosotros y las motos. Ha sido una experiencia increíble. Luis, siempre dispuesto a animar al grupo, sonrió y colocó una mano en el hombro de Ana. No se trata solo del viaje. Lo que hemos vivido juntos nos acompañará siempre. Esto es solo el comienzo de muchas aventuras. Manuel, que ya tenía todo listo, asintió y miró a sus amigos con determinación. Entonces, hagamos que este último tramo sea memorable. Que cada kilómetro de regreso nos recuerde todo lo que hemos aprendido y vivido. Con renovado ánimo, el grupo montó en sus motos y emprendió el viaje de regreso. La carretera los llevó a través de paisajes que parecían más vibrantes y vivos que antes, como si el mundo se hubiera renovado junto con ellos. Con el viento en sus rostros y el sol iluminando su camino, cada uno reflexionaba sobre lo que había aprendido a lo largo del viaje. Mientras avanzaban, Clara pensaba en la conexión especial que había formado con cada uno de sus amigos. Recordaba el primer día del viaje, cuando aún eran un grupo de amigos con personalidades diferentes y ahora, sentía que habían creado un vínculo más allá de la amistad. Después de varias horas de viaje, el grupo hizo una última parada en un mirador. Desde allí, podían ver el camino que habían recorrido y la ciudad a lo lejos, esperando su regreso. Luis, apoyado en una barandilla, miraba el horizonte con una mezcla de orgullo y nostalgia. ¿No es increíble? Todo lo que vivimos, cada obstáculo, cada risa, cada caída, todo está allá, en el camino que dejamos atrás. Manuel se acercó y asintió. Este viaje nos ha enseñado más de lo que esperábamos. No solo sobre nosotros mismos, sino también sobre lo que significa la verdadera amistad. Sergio, que observaba en silencio, finalmente habló. Sé que, cuando regresemos, cada uno retomará su vida, pero quiero que sepan que siempre estaré ahí para ustedes, en cualquier momento. Ana, conmovida, sacó su cámara y capturó el momento. Sabía que esta imagen sería la más valiosa de todas, el recuerdo final de una aventura que había cambiado sus vidas para siempre. Gracias, amigos, dijo Ana con voz temblorosa. Este viaje fue más de lo que imaginé. Nunca pensé que podría encontrar un grupo de personas con las que me sintiera tan conectada. El grupo se abrazó, compartiendo un momento de silencio y emoción. Sabían que, aunque sus vidas continuarían por caminos separados, siempre llevarían con ellos los recuerdos de esta aventura. Luis, tomando un palo encendido de la fogata, comenzó a dibujar en la tierra el mapa de la ruta que habían recorrido hasta ese momento. Cada línea representaba no solo los kilómetros que habían viajado, sino también las experiencias que habían compartido y las lecciones que habían aprendido. Miren, este fue el primer desvío que tomamos, dijo, señalando el lugar donde decidieron visitar aquel pueblo. Sus amigos rieron al recordar la pequeña aventura. Manuel, observando el dibujo, agregó, y aquí fue donde pasamos la niebla, ¿recuerdan? Parecía que el bosque estaba vivo. Las risas y las bromas llenaron el ambiente, mientras cada uno compartía su perspectiva sobre los momentos clave del viaje. La noche avanzaba, y el cielo estrellado se extendía sobre ellos, en silencio, como si las estrellas también quisieran formar parte de sus recuerdos. Con el pasar de las horas, la tormenta comenzó a disminuir, y una calma silenciosa envolvió el lugar. Ana, que miraba a través de una rendija en la pared, vio cómo el cielo empezaba a despejarse, revelando las estrellas una vez más. «Creo que ya está pasando», susurró Ana. «Mañana, si tenemos suerte, podremos seguir adelante con un cielo despejado y sin prisas». El grupo asintió y se preparó para descansar. A pesar de que estaban a punto de cerrar esta etapa, ninguno quería dar por terminado ese momento.
El cansancio del viaje y el roce de las dificultades vividas habían dejado en cada uno una huella especial. El cobertizo, que al principio parecía solo un refugio temporal, se había convertido en un santuario donde sus recuerdos y emociones encontraban un lugar especial. Al día siguiente, el amanecer fue claro y sin nubes. Las motos estaban listas, el equipo revisado, y la carretera se extendía ante ellos como una promesa. Sin embargo, esta vez avanzaban con un ritmo diferente, casi como si cada metro del regreso fuera una despedida. Manuel, quien siempre había sido el más serio y responsable, miró a sus amigos mientras conducían, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. Aunque volverían a la vida cotidiana, sabía que sus lazos ahora eran inquebrantables, que sus caminos siempre se entrelazarían de alguna forma. Hicieron una última parada en un mirador con vista a la ciudad. Desde allí, podían ver los edificios y las calles familiares, como si los esperaran para devolverlos a su rutina. Pero ellos sabían que algo dentro de ellos había cambiado. Clara miró hacia la ciudad y luego a sus amigos, sonriendo con esa complicidad que solo surge entre aquellos que han compartido algo profundo. Tal vez volvamos a nuestra vida de siempre, pero siempre recordaremos que tuvimos esta aventura juntos, dijo Clara, apretando la mano de Ana con fuerza. Ana, conmovida, sacó una última fotografía, esta vez del grupo completo, todos mirando hacia el horizonte, dejando que el paisaje reflejara la serenidad y el amor que sentían por este viaje. Que cada uno de nosotros se lleve este recuerdo, dijo Ana. Y que este sea el comienzo de muchas otras aventuras. Uno a uno, cada amigo se despidió, tomando caminos distintos hacia sus casas, pero sabiendo que esta despedida no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una marcada por el valor de la amistad y la fortaleza que juntos habían encontrado en sí mismos. Fin de la historia.